Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy tenemos cocina de postres. Muchas veces esa pastelería que hacemos para emplatar requiere de tener distintas preparaciones, porque lógicamente un postre siempre tiene con un cuerpo central, las guarniciones, a veces las salsas. Entonces tenemos que ordenarnos e ir preparando paso a paso los distintos productos que vamos a necesitar después para el emplatado. Y en el caso de hoy es uno de esos postres que tiene sus distintas variaciones a lo que va a ser el plato principal, y nosotros vamos a ir encarando parte por parte esos pasos. El común denominador de todo es los sabores del trópico, los sabores tropicales. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un postre que va a reunir sabores que tienen que ver con el ananá, con la fruta de la pasión, con el coco. Y entonces dimos en llamar a este postre ananá roti con suspiro de maracuyá. Porque es un ananá que vamos a cocinar en el horno, al cual después le vamos a agregar algo de fruta de la pasión y un merengue finalmente para presentar el postre y darle sabor dulce, contrastando un poco con la acidez del ananá. Entonces tenemos este ananá roti con el suspiro de maracuyá. Vamos a comenzar justamente con la preparación del ananá. El ananá es una fruta de América, originaria de América, así mismo como el fruto de la pasión. Y justamente esta bromeliácea, ustedes la encuentran como ananá o como piña, en distintos grados de madurez y en distintos grados de tamaños. Lo que vamos a hacer es pelarlo y vamos a ir sacando, ¿no es cierto?, la cáscara que lo recubre. La cáscara es bastante gruesa y a veces cuesta un poco retirarla, por eso tenemos que ir trabajándola poco a poco. Vamos a asentar una buena superficie para poder pasar el cuchillo y después vamos a retirar con un cuchillo cerrado, con un cuchillo serrucho o de dientes, vamos a ir sacando la cáscara. Hay distintas formas de pelarlo. Yo he visto en Tailandia el hecho de, con un pequeño cuchillo, como un cuchillo de oficio, van sacando en forma como en diagonal todas las semillas y todos estos ojos que después, por supuesto, son muy molestos a la hora de consumirlos. Por eso lo hacen con una pericia envidiable. No es mi caso. Y entonces nosotros lo que vamos a hacer es sacarlo así de a poco y después ir sacando los ojos para poder mantener la superficie bien. El ananá se cree que tiene como origen de la palabra un modismo latino que dice ananacitur, como que es la madre de la que engendró a Dios, que era justamente Santa Ana, ¿no es cierto?, la madre de la Virgen María. Y entonces el primer botánico que lo vio en Brasil, en el 1700, esa planta de ananá, le dio ese nombre y de ahí quedó esa preparación. También otros la asemejan más a lo que es una piña del pino piñonero, por eso es que en algunos lugares se la llama ananá, en otros lugares se llaman piñas y también ya ahora hay diferencias entre ambas. Nosotros lo que vamos a hacer es cortar cada ananá en 6 partes, es decir, en estos tercios. Y después vamos a sacar este corazón central que es sumamente fibroso y duro y que no necesitamos nosotros durante la cocción. Entonces lo retiramos con un cuchillo. Vamos a cambiar de cuchillo por uno que corte más y acá también retiramos estas partes para que nos queden bien parejos y en lo posible de la misma dimensión. Así parecen enormes, pero después en el horno se van a ir reduciendo poco a poco. El ananá, cuando ustedes lo comen crudo o mismo cuando ustedes lo están cortando, como en mi caso ahora con la mano, de a poco van a notar como que la piel se les va de las manos. Y es un efecto que se debe a una enzima, la bromelina, que tiene el ananá, que es una enzima que es capaz de devorar hasta 100 veces su peso de todas las proteínas. Y es por eso que cuando uno hace una preparación con gelatina, que la gelatina es una proteína, se dice que no se puede hacer un bavarois o una mousse de ananá fresco. ¿Por qué? Porque esa
esa bromelina se va comiendo, digamos, la proteína e impide que coagule. Por el mismo motivo, se utiliza muchas veces el ananá como un elemento tiernizante, es un tiernizador de carnes perfecto. Y bueno, entonces de esa manera lo utilizamos. La bromelina también va consumiendo el colágeno de la carne y así lo va tiernizando. Lo mismo que se utiliza el extracto de papaya o papaína, son todas esas enzimas proteolíticas. Entonces, una vez que tenemos nosotros estos gajos de ananá, los vamos a colocar en una fuente y los vamos a dejar marinando, o los podemos llevar directamente al horno con una mezcla de distintos productos. Lo ideal para todo esto es azúcar orgánica o azúcar de caña así más oscura, que nosotros vamos a colocar sobre las frutas y vamos a distribuir. El ananá fue muy apreciado en las cortes europeas. En 1730, 1734 se empiezan a traer a los jardines de Luis XV en ese momento distintos tipos de ornamentación que venían de los distintos viajes y de colonias. Y el ananá fue uno de los que causaba mayor sensación porque la planta tiene hojas muy bonitas y esa piña que va creciendo en el medio como un corazón y después se pone de color naranja, para Francia era todo un descubrimiento porque es una fruta tropical. Y entonces habían encontrado hasta lograr ciertas colinas cuyas laderas no daban a los vientos fríos donde el ananá podía desarrollarse y así cultivarlo. Se dice que en la mesa de Luis XV no faltaban menos de una docena de ananáes por día. Entonces, al ananá tenemos acá el azúcar rubio o orgánico. Vamos a colocar una rama de canela que va perfectamente. Clavos de olor vamos a poner nada más que 1 o 2. Muchas veces los pueden llegar a clavar así en las frutas. Después tenemos anís estrellado o badiana, el anís estrellado de la China, que muchas veces se utilizan dentro de las especias. Las vamos apenas a partir un poco para que sean más aromáticas y vamos a llevarlas por encima. Y después tenemos cardamomo. El cardamomo es también una especie originaria de los montes Cardamom en la India, por eso después se llama cardamomo la especia. Y entonces en el interior tienen unas semillitas oscuras que son las que se muelen y cuando ustedes compran el cardamomo molido se largan, desprenden todo ese aroma y es solamente el fruto de las semillitas. Cuando lo compran así con las bayas completas, después es más fácil de retirar, pero el aroma queda mucho más intacto. El cardamomo tiene muy buen aroma y un aroma limonado. Cuando ustedes lo parten, enseguida invade ese aroma. Y es tan fuerte que cuando el cardamomo fue introducido en Europa, en algún momento, durante 2 siglos fue prohibido, porque decían que los aromas del cardamomo invitaban a los bajos instintos. Entonces se prohibió el uso de esta especie dentro de las pastelerías justamente por eso. Después se volvió a utilizar como tantos otros productos y hoy lo tenemos con nosotros. Tenemos también, si ustedes no quieren tener todas las especias por separado, vienen muchísimas azúcares que están ya aromatizados con todo eso y con un molinillo ustedes las pueden moler y entonces dentro de esos cristales de azúcar, que sería un azúcar candy, tenemos puesto el cardamomo, el clavo de olor, la canela y así todo eso trabajando. Jugos. Para esto, para mí lo ideal es un Pinot Grillo, es un vino que me gusta mucho porque tiene ciertos descriptores mentolados que para el ananá y para el plato que quiero hacer le va a dar notas de frescura que realmente quedan muy bien. Así que tenemos entonces el ananá con azúcar, todas las especias y con ese vino que vamos a llevar al horno. El horno ya lo tenemos precalentado a 160 grados. Y entonces todo esto lo vamos a rôtir o asar. El ananá rôti no es otra cosa que el ananá rostizado o asado. Vamos a continuar con la segunda preparación. En este caso tenemos un merengue. Lo que tenemos que hacer es un merengue de fruta de la pasión. Y para hacer un merengue
que sea apto bromatológicamente, necesitamos trabajar con un merengue italiano. Un merengue italiano siempre se hace en base a un almíbar y a unas claras batidas que el almíbar se encarga de coagular cuando llega a 120 grados y así tenemos un merengue seguro. Tenemos para poner para ese merengue agua, jugo de la pasión, jugo de maracuyá, jugo de parchita, como ustedes quieran llamarle, y del azúcar por lo menos ponen 3/4 en lo que va a ser el almíbar y se guardan 1/4 para después poder batir las claras, merengar las claras. El aroma que invade la cocina cuando uno está trabajando con maracuyá es increíble. Las claras las vamos a dejar aquí en la batidora, vamos a correrla un poquitito y vamos a comenzar recién a batirlas cuando esto haya fundido el azúcar, es decir, cuando está a 102, 103 grados. Después, si yo elijo una cacerola que tiene una amplitud de evaporación importante, esto va a evaporar rápido y no vamos a tener demasiado problema. Vamos a encender esta grilla para el paso siguiente. Ahí estamos. Voy a esperar entonces con esto para agregárselo. El maracuyá o burucuyá o parchita o fruto de la pasión es esta fruta que es originaria, por supuesto, de América y es una de las frutas que se da desde Colombia hasta la Argentina en casi todos los climas, en los Andes, en el Amazonas. Si bien es originaria del Amazonas, se da en muchísimos lugares. El término maracuyá deriva del guaraní burucuyá, que la acepción del término no es muy linda porque significa criadero de moscas, porque claro, el burucuyá maduro empieza a largar savia, néctares y demás, y entonces ese es el nombre que recibía. Un tanto disgusting, pero bueno, es el nombre que recibe. El burucuyá o fruto de la pasión es mucho más romántico, si ustedes quieren llamarlo de esa manera. Este maracuyá también en ciertos países y hasta no hace mucho se lo llamaba pasionaria porque es el fruto que sale de la pasionaria. Y la pasionaria llamó la atención, esa flor, a los colonizadores porque justamente con una simetría de la flor pentarradial tenía como marcados los 5 estigmas propios de la crucifixión de Jesucristo. Y entonces de ahí se la llamó como pasionaria o fruta de la pasión. No por la pasión ardiente del sexo, sino justamente por la pasión dolorosa de Jesucristo. Tenemos las claras batidas aquí. Vamos a comenzar a incorporar el azúcar sobre el batido. Y esto de a poco va a ir trabajando. En el interior de la pasión nosotros vamos a encontrar muy poca cantidad de pulpa y sí lo que encontramos es un mucílago que contiene justamente todas esas semillitas y toda esa pulpa que una vez que está tamizada es lo que le da origen a ese aroma tan intenso, al color y demás. A veces es difícil utilizar la pasión solamente como jugo, sino que se mezcla o con pulpa de peras o con pulpa de duraznos o de mango para darle un poco de mayor dilución. Fíjense cómo está el merengue, hace burbujas en la superficie y hace burbujas en el interior, perdón, el merengue, el almíbar. Y entonces ya lo puedo colocar directamente sobre las claras. Bajo un poco el punto de batido y voy tirando toda esta melaza que debería estar a unos 118 a 120 grados centígrados. Ahí estamos. Vamos a apagar esto. Y ahora tenemos que dejar que esto bata hasta que la preparación entonces queda a temperatura ambiente, como para poder colocarlo después en una manga con una boquilla lisa para poder realizar el plato. Esto lo vamos a dejar armado. Si ustedes quieren al merengue, cuando ya está batido, le podemos incorporar algo de pulpa de maracuyá con todos los granitos. Entonces va a quedar muy muy bien.
Y después, como tenemos un almíbar que va a ser generado justamente por el ananá en el horno, tenemos este merengue y tenemos helado, una de las opciones que podemos ofrecer para este postre es tener alguna masa que recoja justamente todos esos jugos y que forme parte del mismo. En este caso lo que yo tengo es una rebanada de un genoise de coco, un genoise clásico hecho con 3 huevos, 90 gramos de azúcar y 90 gramos de harina, al cual hemos reemplazado la mitad de la harina por coco rallado bien molido, y entonces tenemos un genoise blanquito que nosotros podemos utilizar. Para utilizarlo no tan blando como es el genoise habitualmente, lo que podemos hacer es tostarlo. Entonces, si bien lo pueden tostar en el horno, también pueden recurrir a tostarlo en alguna de estas grillas o placas que se utilizan muchas veces para trabajar en pastelería, para trabajar a veces con las chuletas y demás. La grillamos, no le vamos a poner materia grasa, sí tenemos que cuidar de que no se marquen los fierritos o el diseño de la grilla, pero que no se queme demasiado. Por eso la vamos a tener ahí bajo vigilancia. Y les voy a mostrar cómo quedan los ananás que ya están roti y que ya están fuera del horno. Los otros todavía, recuerden que les deben faltar por lo menos unos 20 minutos. Y estos ya tienen acá. El aroma es increíble. Vamos a dar vuelta la masa. Fíjense cómo se marcó la grilla. Y ahí vamos a tener. Entonces, para la composición del postre, nosotros vamos a tener, por un lado, este ananá, que le podemos dar un golpe de calor sobre el último minuto. Por otro lado, tenemos el biscuit grillado, que si ustedes quieren lo pueden tener con tiempo y después guardarlo muy bien en un recipiente hermético para que no tome humedad. Por otro lado, tenemos el merengue, que sí es prácticamente de lo último que tenemos que hacer, porque es el merengue italiano, cuando no es una receta clásica de agua sola, no soporta demasiado tiempo sin deteriorarse. Y después tenemos un helado de fruta de la pasión o un sorbete de fruta de la pasión que ustedes tienen que comprar en el heladero o hacerlo. Y después lo único que vamos a hacer es moldearlo en una superficie plana para después cortar y jugar un poco en el armado del postre. Yo les voy a mostrar cómo está el merengue. Así ya lo puedo ubicar dentro de la manga. Fíjense, el merengue italiano está perfectamente ya sostenido. Entonces tenemos el ananá, tenemos el merengue, tenemos el bizcocho ya grillado. Lo que vamos a hacer es ver el paso a paso para esta receta de ananá roti con suspiro de maracuyá. Ananá roti con suspiro de maracuyá. Para el ananá roti, tomar un ananá firme, pelarlo y cortar en 6 gajos retirando el centro. Colocar los gajos en una fuente térmica. Colocar sobre las frutas 180 gramos de azúcar orgánica, una rama de canela, un anís estrellado, bayas de cardamomo y 3 clavos de olor. Rociar con 600 centímetros cúbicos de vino Pinot Grillo. Hornear a 160 grados centígrados por 30 minutos. Retirar y entibiar. Para el merengue italiano de maracuyá, merengar 120 gramos de claras con 40 gramos de azúcar. Hacer un almíbar a 118 grados con 60 centímetros cúbicos de agua, 60 centímetros cúbicos de jugo de la pasión y 200 gramos de azúcar. Verter el almíbar caliente sobre las claras. Continuar batiendo hasta enfriar. Grillar un disco de genoise de coco sobre una plancha caliente. Tengo el helado de maracuyá que saco del freezer y lo vamos a llevar a la mesada para el emplatado. Para el emplatado comenzamos primero con la masa que teníamos con la masa de coco. Lo que vamos a hacer es ubicar según la talla de los ananá. Vamos a ubicar 3 sobre la masa, 3 o por ahí pueden cortarlo también y por supuesto utilizar alguno más. Normalmente ahí
con los costados hacia adentro. Con este tercero cerramos a quitar este cardamomo porque no es agradable de comer así las bayas enteras. Después cortamos sobre el borde justamente con un cuchillo cerrado o serrucho, como quieran llamarle. Esto lo vamos a retirar. Acá vamos a hacer este borde un poco más prolijo y esto lo vamos a pasar al plato. Llevamos esto acá. Después cortamos el helado. Tenemos el helado de maracuyá que lo vamos a colocar sobre la tabla. Desmoldamos. Lo tengo puesto más o menos en un molde donde alcanza una altura de 1,5 centímetros aproximadamente. El helado lo vamos a retirar. Esto ustedes lo moldean con tiempo para después no tener problemas durante el emplatado. Y vamos a cortar un triángulo como para colocar en el interior del ananá. De esta forma vamos a trabajarlo. Esto lo retiramos. Esto es muy cremoso, por eso enseguida está. Y ahora con el merengue lo que vamos a hacer es terminar la decoración. El merengue italiano está puesto en una manga con pico liso, entonces lo que vamos a hacer es ir trazando por encima un motivo para encerrar el helado. El merengue italiano es isotérmico, entonces ustedes si quieren podrían llegar a grillar después este postre porque el calor va a tardar bastante en llegar al helado porque está aislado justamente por el ananá. Hacemos un copete ahí. Esto vamos a limpiarlo un poco en la base. Lo vamos a presentar y después, si ustedes quieren, pese a que no es agradable de comer, porque por supuesto que están duras, podemos terminarlo con algunas de esas hojitas modificadas que tiene el ananá en la superficie, para que quede así como mucho más tropical. Y algunas semillitas de la pulpa, por si alguno le quiere agregar. Esto lo pueden colocar así en el plato, cosa que el que quiere lo acerca a lo que está comiendo. Y si no, las dejan de costado. Es un poco como el picante en los platos, ¿no? O lo aceptamos bien o lo podemos colocar de costado para que el cliente lo agregue en la medida que pueda. Así que de esta manera, entonces nosotros terminamos este ananá roti con el suspiro de maracuyá. Suspiro se le llama al merengue en diversos países clásicos. Por eso hicimos esa alianza de nombres para que ustedes puedan disfrutar de este postre muy tropical, con sabores muy agudos y súper rico para probar. Yo les digo, será hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.